Mi nombre es Víctor Manuel Olvera de Santiago y mi número de registro es AS 19210 47429. Hoy es mayo 29 de 2019 y mi proyecto es una investigación sobre origen y evolución de la contabilidad. ¿Qué tan antigua es la contabilidad? ¿Cuándo nace la contabilidad? Consultando en la red encontré algo que nos remite al principio de la carrera cuando se hace la pregunta antes referida. Desde el principio de los tiempos la humanidad ha tenido y tiene que mantener un orden en cada aspecto y más aún en materia económica, utilizando medios muy limitados al principio para luego emplear medios y prácticas avanzadas para facilitar el intercambio y un manejo de las operaciones. La contabilidad nace con la necesidad que tiene toda persona natural o jurídica que tenga como actividad el comercio, la industria, la prestación de servicios, finanzas, etcétera, de poder generar información de los recursos que posee y poder entender si llegó o no a los objetivos trazados. Para remontar a los orígenes de la contabilidad es necesario recordar que las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas rudimentarias, llegando en muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar, restar, etc., tomando en cuenta unidades de tiempo como el año, mes y día. Una muestra del desarrollo de estas actividades es la creación de la moneda como único instrumento de intercambio, de tal manera que se puede asegurar que los orígenes de la contabilidad son tan antiguos como el hombre. Por lo tanto, la historia de la contabilidad merece un estudio detallado de cada etapa. En la Edad Antigua, en el año 1000 a.C., existieron elementos necesarios para considerar la existencia de actividades contables. Por un lado, la escritura, por otro lado, los números y, desde luego, elementos económicos indispensables como ser el concepto de propiedad y la aceptación general de una unidad de medida de valor. El antecedente más remoto que se tiene de esta actividad es una tablilla de barro que actualmente se conserva en el Museo Semítico de Harvard, considerado como el testimonio contable más antiguo, originario de la Mesopotamia, donde años antes habían desarrollado una civilización, llegando la actividad económica a tener gran importancia. Entre los años 5400 y a 3200 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situados en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Para el año 5000 a.C., en Grecia, había leyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros con la finalidad de anotar las operaciones bancarias. Hacia los años 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos que por órdenes superiores anotaban las entradas y los gastos de soberanos debidamente ordenados. Para el año 2100 a.C., Hammurabi, que reinaba en Babilonia, realiza la célebre certificación que lleva su nombre. En ella se menciona la práctica contable. Para el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el consejo nombrase por sorteo entre sus miembros 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios diversos servicios administrativos que deben de rendir cuentas. En Roma, las personas dedicadas a la actividad contable dejaron testimonio escrito de las Tesserae Consulare, tablillas de marfil o de otro hueso de animal de forma oblonga, con inscripciones que muestran el nombre de algún esclavo o liberto, de su amo, patrón y la fecha, así como la anotación de spectavit, es decir, revisado como fehacientes testimonio del año 85 a.C., se encontraron unas tablillas que actualmente dicen lo siguiente: revisado por Coesero, esclavo de Tafinio, el 5 de octubre, en el consulado de Lucio Sina y Igneo Papiro. Con certeza se sabe que durante la República, como desde el Imperio, la contabilidad fue llevada por plebeyos.
En resumen, los romanos llevaron la contabilidad, que constaba de 2 libros, el adversario y el códex. En 1494 el fraile Luca Pacioli publica su estudio Summa de Aritmetica, Geometría Proportionati e Proportionalità, en donde se establece que a todo cargo corresponde un abono. Eso era prácticamente un gran salto hacia la evolución de la contabilidad. Y empieza la evolución. Se considera como el pionero en el estudio de la partida doble a Benedetto Cortuli Rangel, nacido en Dalmacia, autor de la Mercatura del Mercante Perfecto, obra que terminó de escribir el 25 de agosto de 1458 y publicado en 1573. En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. En 1440, Johannes Gutenberg dio a conocer un invento que evolucionaría la difusión del saber y de las ideas, la imprenta. Desde entonces hasta la fecha ha sido un constante cambio y asimismo una evolución de los términos contables. Aunque ya en los siglos XVI, XVII y XVIII se encuentran obras a tratar de la contabilidad y la teneduría de libros. Contienen algunas referencias a aspectos concretos de la historia, de las técnicas contables o la mención de algún autor concreto. El estudio sistemático de la historia de la contabilidad propiamente dicho comienza más tarde, a mediados del siglo XIX. La historia de la contabilidad se concibe fundamentalmente como el estudio de los autores y los tratados contables del pasado, aunque no faltan algunos estudios aislados sobre libros de cuentas. Desde entonces la contabilidad ha sido una constante evolución y cambios, asimilando los avances que el progreso ha ido logrando con el correr del tiempo, y los cambios evolutivos continuaban. A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas. Se inicia el estudio de principios de contabilidad generalmente aceptados, tendientes a solucionar problemas, apareciendo nuevos términos y nuevos conceptos, refiriéndose a depreciaciones, amortizaciones, reservas, fondos, etc. Los cambios que han sucedido en México en el rama de la contabilidad son los siguientes. En 1905 se crea en México la firma de contadores Price Waterhouse y compañía. En 1917 la Asociación Americana de Contadores se convierte en el Instituto Americano de Contadores. En 1917 el Instituto Americano de Contadores publicó las primeras reglas para la certificación del balance con el nombre de Métodos aprobados para la preparación del balance general. En 1917 el Instituto Americano de Contadores adopta un código de ética profesional. En 1921 se modifican procedimientos